Mil mensajes. Hoy estamos con el número 253 y este mensaje genera una reflexión importante porque habla de la ambición y sobre todo de la ambición desmedida, es decir, la ambición que no tiene límites, la ambición que realmente puede dañar a través de su presencia, que daña tanto la presencia de quienes están al lado como la presencia de quien la padece, la ambición desmedida, esas ambiciones que hacen que la gente, y vamos a tratar de conceptuar la ambición, es la capacidad que tiene alguien para quererlo todo y no para satisfacer una necesidad, sino para satisfacer realmente un deseo. Y cuando el deseo se vuelve patológico, aparece la ambición. Cuando ya, y generalmente acompaña mucho a otros elementos muy inconvenientes de nuestra conducta humana, y la ambición viene a realmente a borrar muchos de los rasgos positivos de alguien al hacerlo víctimas de su propio deseo. Y esto, que puede parecer hasta novelesco, lo de la ambición y la ambición negativa, la ambición desmedida, porque también hay una ambición que es la ambición positiva, que es la ambición que hace que la gente desee cosas, que la gente se supere, que la gente logre a través de sus esfuerzos, logren determinadas cosas, y esto está muy bien. Pero cuando ya esa ambición crece demasiado y enceguece por completo otras actividades del individuo, ahí comenzamos a hablar y decir de la ambición desmedida, cuando se pierde la visión ética de los valores, del respeto a los valores fundamentales, como por ejemplo podría ser la vida o la dignidad o la libertad o cualquier otro elemento valorativo, ético, superior, cuando se comienza a dejar a un lado para satisfacer este deseo, ese deseo que se vuelve patológico realmente, y entramos en esta ambición negativa. Y vamos a describir rápidamente algunas de las ambiciones desmedidas más importantes. Algunas les pueden parecer muy extrañas y hay una que de verdad pedimos la intervención de ustedes más activa, porque no logramos discernir cuál es el punto negativo de una ambición por ese elemento. Entonces vamos a tratar de clarificar las cosas. La ambición que genera el amor. El amor, cuando es la ambición, es ese deseo de estar, de compartir, de coexistir, de convivir, de concienciar, de querer, de amar con la otra parte, con la parte amada. Y este elemento va a ser muy positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque en este elemento, entonces en el amor, esa ambición del amor hace que la gente haga cosas que realmente para darle satisfacción, para darse y darle satisfacción a algunas necesidades y a muchos deseos que nos brinda el amor. ¿Cuándo se vuelve el amor una ambición desmedida? Cuando realmente se quiere poseer a la otra persona y se le quita su identidad y se le quita todo lo que tiene, y entonces para uno totalmente poseer aquel amor. Y entonces comienzan muchos amores realmente muy patológicos, muy enfermizos, en donde se ambiciona hasta tener el tiempo, hasta tener todo lo que tiene la persona amada, entre comillas. Y esta persona amada comienza realmente a sentir una asfixia muy grande en todas o en muchas o en todas las áreas de su vida, y comienza realmente un calvario para esta persona amada por un ambicioso del amor. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos amores realmente posesivos, estos amores en los cuales el deseo, la ambición es tener a todo el tiempo toda la persona del lado para
coexistir, para convivir eternamente, para concienciar, para que piense lo que piensa uno, es realmente un extremo de la ambición del amor que deja de ser amor. En ese momento deja de ser amor para convertirse en posesión. Y entonces las personas que tienen esta ambición desmesurada del amor empiezan entonces realmente a generar mucho daño en la persona y en las personas que acompañan a la persona amada, y se comienzan a generar mucho daño a sí mismos. Esto puede ser un concepto raro, de todas maneras yo quiero que usted lo profundice para saber si hay ambiciosos del amor, esos ambiciosos que para nosotros son ejemplos de posesión. Ese de estando contigo me hace falta aunque esté contigo, es una frase que puede, a lo mejor suena muy bonita, pero es terrible como realidad. Me hace falta aunque esté contigo. Es una dependencia total y es una ambición del amor. Es más que una necesidad, se transforma casi el amor en una droga con la cual la gente no puede existir si no está esa persona o ese amor al lado. En el mundo del placer, ese mundo del placer es realmente interesante, la ambición del placer, peligrosísimo cuando la ambición es desmesurada porque se transforma realmente en el hedonismo, y es cuando el placer domina ya la vida de la persona. La vida de la persona no domina y no controla los placeres que tiene, sino que los placeres, el apasionamiento máximo va a generar. Tiene mucha relación con los amores ambiciosos extremos, también en los placeres extremos, entonces hacen que se tenga una dependencia total por lo que está generando placer, y que en una vida normal el placer debe ser controlado por el individuo, no el individuo controlado por el placer. Esto realmente encontramos muchísimos casos, son casos realmente muy enfermizos, muy patológicos y que vienen en cualquier forma, pero la forma quizás más gráfica de esto es la adicción. Es decir, además de la posesión, que era en el amor, entonces viene la adicción, que es en el mundo del placer. En el mundo del poder empieza y esto tenemos muchas muestras, como el poder, esa capacidad para ejercer la voluntad sobre uno y sobre los demás sin límites. Cuando se tiene este poder, se cae entonces en una especie de egoísmo, de egocentrismo, que viene a ser este poder patológico, esta ambición del poder patológico, en el cual todos los días y a cada momento se quiere tener mayor control, mayor posesión, mayor elementos de poder sobre los otros. Y esto realmente va a transformar entonces esa capacidad de tener poder, la va a transformar en un tormento, tanto, y esto es importante recalcarlo, para la persona que recibe ese poder y que lo inmoviliza a ese poder, hasta la persona que lo trata de tener, que ambiciona tanto ese poder hasta estos extremos. Y yo creo que esto es importante. Hay otra ambición desmedida, quizás es la más gráfica de todas, quizás es la que se maneja con mayor sentido aquí, que es la avaricia, y que es esa ambición de tener riquezas, esa ambición de tener cosas materiales, ese mundo de la avaricia en el cual nos vamos llenando de cosas que ni siquiera podemos disfrutar, ese mundo de esa seguridad exagerada de tener todo lo que queremos tener en cuanto a recursos, en cuanto a riquezas, en cuanto a elementos valiosos, y aquí entonces comienza realmente una ambición desmedida que se va a transformar en esa avaricia que realmente tiene muchísimos efectos en todo el entorno, tanto en las personas que tienen esa sed de riquezas, esa ambición enfermiza de riquezas, como la que puede sufrir las personas que tienen la riqueza que el otro ambiciona. Y esto realmente traduce un malestar
que es un malestar individual, un malestar que inclusive se puede llevar al grupo, e inclusive cuando hay gente ambiciosas de riquezas de muy alto nivel, entonces comienzan a generar graves consecuencias de tipo sociales, yo diría también que económicas, diría de toda la dinámica social. Estas serían las 4 grandes formas de la ambición. Y hay una quinta, por teoría, pero que yo no logro discernir cuál será la palabra o el concepto que lo traduzca bien, que es la ambición del saber, la ambición desmedida por el saber. Y por eso les pido ayuda si alguno de ustedes sabe, nos dice, nos explica cuál es la ambición desmedida del poder del saber, de ese dejar todo por saber, qué nombre recibe, cuál es el extremo realmente patológico. ¿Por qué? Porque puede inclusive ser, y en nuestro mundo, y en muchos de nuestros mundos, ese mundo del saber genera mucha carga positiva. Y entonces quisiera saber que en qué ejemplo de ambición desmedida, de ambición destructiva, se tiene el saber. Probablemente se puede simbolizar con esos científicos locos o esos intelectuales locos que pierden la razón, y eso podría ser una realidad. La gente cuando pierde la conexión con la realidad por saber tanto, ese es un estereotipo. ¿Eso pasa realmente? Bueno, hay que empezarlo a investigar si esto realmente, si la gente con esta ambición desmedida por el saber se hace daño, probablemente sí, y le hace daño a los demás. Y entonces estamos en estos experimentadores que está, por ejemplo, en el personaje de Frankenstein, del doctor Frankenstein, hizo ese personaje por saber demasiado, y eso realmente le queremos poner un nombre, y eso realmente porque debe existir. Entonces, si vemos que cada uno de los grandes poderes trae a su vez una ambición desmedida por él, entonces nos podemos ubicar muy bien en estas ambiciones desmedidas, ante las cuales cada uno de nosotros debe tener mucho cuidado, mucha cautela y sobre todo mucha prudencia, prudencia que vendría a significar cuando una ambición es buena y cuando una ambición es mala, y tratar de no pasar esa raya, la llaman la raya, esa raya amarilla o esa raya que divide sutilmente a un espacio de otro espacio, las ambiciones desmedidas. La pregunta que le hago y que tengo que hacérsela de manera muy honesta es: ¿usted siente que tiene ambiciones desmedidas de algo, por algo? ¿Será en el amor? ¿Será en el placer? ¿Será en el ejercicio del poder, sobre todo el poder social? ¿Será en el saber? ¿Será en el tener? Bueno, yo creo que estas respuestas son muy, pero muy importantes, y no la puede dar sino únicamente usted en toda su honestidad y toda su sinceridad consigo mismo. Mientras usted piensa esto, los dejo con este cuadro hermosísimo, este cuadro de Freddy Simosa, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Este queda en la urbanización La Florida, en la avenida Los Mangos. Ustedes van a ver ahí en una esquina un sitio en donde inclusive muchas veces están los propios pintores pintando al público, y de verdad que es una sensación muy sabrosa. Mientras tanto, los dejo reflexionando con el mundo de la ambición desmedida. ¿Cuándo es buena una ambición? ¿Cuándo es mala? ¿Sabe usted la diferencia? Y pensando en esto, los dejo hasta el próximo de los 1000 mensajes.